No voy a usar mucho la pizarra, solo para referencias. Quiero tomar lo que el Señor habló esta mañana, porque yo desde que comenzamos a orar, comencé a sentir una presencia de Dios muy especial en esta mañana. Y pude sentir cómo el Señor estaba abrazando, estaba cuidándonos, estaba haciendo una protección para nosotros especial. Amén. ¿Ustedes creen que el Señor les ha guardado en este tiempo? Hermanos, ha sido el año más peligroso de la historia. Nunca antes en la vida usted por ir a un supermercado estaba en peligro. Nunca antes en la vida usted por ir a un centro comercial estaba en peligro. Nunca antes. Ni en la guerra. En la guerra habían sectores donde se ponía peligroso, pero ahora en todos lados. Usted no sabe con lo que se va a encontrar. Y déjeme decirle algo. A pesar de todo eso, el Señor le ha guardado. A pesar de todo eso, el Señor le ha cuidado. Yo podía sentir al Señor abrazándome en esta mañana en la oración. Luego vino la pastora y el Señor le puso eso en el corazón a ella. Y quiero partir de ahí para que vean algo. Estamos tocando el tema de la ingratitud. Estamos tocando el tema de ser agradecidos. ¿Sí? Y quiero recordarles que hubieron dos tipos de gloria que anunciaron en la llegada del Mesías. ¿Se acuerdan? La primera fue la Kabod, así es, que es la gloria exaltada. Y en el otro lado encontramos la Shekinah, que es la gloria humilde del Señor. Creo que no se mira mucho este plumón, ¿verdad? Sí, gracias. Cambiamos un poquito el programa porque, como les digo, voy a ser muy breve. Tenemos que la gloria Shekinah o la gloria humilde, esta gloria es pequeña, es dócil, no dócil, la palabra no es dócil, se me ha ido la palabra, es humilde, es sencilla, gracias, esa es la palabra, sencilla. Es una gloria que viene acompañada de la presencia de Dios, pero es la que te hace tener paz. Ustedes lo encuentran comparado en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue bautizado, hubo un hecho que pasó, y es que la paloma descendió sobre él, ¿se acuerdan de eso? Ok, esa paloma que descendió es la paloma del Espíritu Santo o la gloria Shekinah. O hay una paloma, por así decirlo, que es la presencia del Espíritu Santo que es sencilla, es suave, es apacible. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la historia de Elías? Elías estaba esperando una confirmación del Señor y luego vino un terremoto y luego vino un viento fuerte, pero la Biblia dice, pero Dios no estaba ahí. Dios vino en un silbo apacible, en un viento apacible, en algo sencillo. Ahora déjenme decirles una cosa, mis queridos hermanos. Vamos por la vida esperando que aparezcan ángeles para decirnos que tenemos que leer la Biblia. Vamos por la vida esperando que aparezca la gloria de Kabod diciéndonos que tenemos que orar. Pero déjenme decirles una cosa. La mayor parte del tiempo el Señor nos habla por medio de cosas pequeñas. Y les voy a decir algo. No menosprecien las cosas pequeñas. No menosprecien las cosas pequeñas, porque Dios está en las cosas pequeñas. Tan así está Dios en las cosas pequeñas, que se hizo tan pequeño como un pequeño bebé, que dependía de sus padres. ¿Ustedes creen que Dios no tenía la capacidad de salir como un adulto, ya totalmente responsable, ya totalmente capaz por sí mismo? Pero no, decidió venir como un bebé, decidió venir como la cosa más pequeña que puede haber en el ser humano. Un pequeño embrión que se puso en el vientre de la Virgen María. Vino como las cosas pequeñas. Vino como lo más pequeño y sencillo que hay en el mundo. Por lo tanto, no menosprecie usted lo sencillo. No menosprecie lo pequeño. Le pediría que volviera a ver a la par al que está. Bueno, si lo pueden hacer porque son familia. Vea al que está a la par suya, no lo menosprecie a él. No lo menosprecie aunque no tenga un título. No lo menosprecie aunque no tenga una posición. No lo menosprecie aunque no tenga dinero. No lo menosprecie. La Biblia nos da el secreto para ser humildes. La Biblia nos enseña el secreto para ser humildes. Ya van a ver a dónde voy a llegar con todo esto. Vamos a tratar de unir el tema y vamos a incluir lo que el Señor habló en este caso. El Señor es fiel en mostrarnos su palabra en esto. La Biblia nos da el secreto para ser humildes. ¿Sí? ¿Cuál es el secreto para ser humildes? Con relación a otras personas. La Biblia dice, consideren a los demás
como mayores que ustedes. Hermanos, si ustedes hacen eso, ustedes van a ser humildes. Si nosotros tenemos la costumbre de pensar y decir, es que yo voy a servir a Vladi porque Vladi es honorable, porque Vladi tiene la presencia del Señor en él, lo voy a servir, lo voy a amar, lo voy a honrar. ¿Se están dando cuenta? Pero no, uno piensa, si este piensa que es cristiano, pero no es nada. Soy más cristiano yo oro más, yo leo más, yo estudio más, yo tengo más estatura espiritual. ¿Se dan cuenta cómo menospreciamos las cosas sencillas? Menospreciamos a nuestros padres, menospreciamos los consejos de nuestros padres y decimos, no, pero es que como él ya vivió y no quiere que yo viva. Y hay un dicho por ahí, mis queridos hermanos, que cuando uno va pasando en el tiempo, uno se va dando cuenta que la vida va cambiando. Porque los adolescentes se aburren de sus papás y quieren pasar tiempo lejos de ellos. Ay, es que está mi mamá muy aburrida. Ay, es que mi papá mucho molesta. Pero ya cuando llegan a los 20 y tantos años los hijos, ya empiezan a decir, quizás tiene razón mi mamá y mi papá. Puede ser que tenga razón. Quizás por eso me estaban diciendo cuando tenía como 13 años que no hiciera tal cosa. Llegan los 30, usted se casa, tiene hijos y empieza a darse cuenta todo lo que costaba ser papá. Llegan los 40, llegan los 50 y ya su mamá, su papá tiene 70 y se va dando cuenta que usted no quiere que su mamá no le falte, que le falte. Se va dando cuenta que usted daría lo que fuera porque su mamá tuviera la edad que tenía cuando usted tenía 13, 14 años. ¿Se dan cuenta cómo lo menospreciamos? Hay un dicho en el mundo que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque vivimos menospreciando las cosas sencillas. Vivimos menospreciando las cosas humildes, las cosas simples de la vida, como sentarse a comer en casa. Y estoy poniendo todos estos ejemplos porque son cosas de la vida. Hace unos días me enviaron un video que me impactó mucho porque entrevistan a padres y les preguntan que si pudieran tener un deseo en la vida de cenar con alguien, ¿con quién sería? ¿Ya lo han visto? Y todos empiezan a decir, yo quisiera cenar con el presidente tal, yo quisiera cenar con tal músico famoso, yo quisiera cenar con tal personaje de la historia, yo quisiera cenar con tal persona famosa. Luego a los padres les ponen el video de los hijos cuando los llaman y tienen 7, 8 años, 6 años, qué sé yo. Y le empiezan a preguntar a los niños, ¿con quién quisiera cenar si tú pudieras cenar con quien fuera? Con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, con mi abuelo. Y los niños empezaron a decir que querían almorzar y cenar con su familia. Entonces los papás empiezan a llorar porque ellos estaban pidiendo a otras personas, no a los hijos que tienen. Hermanos, vivimos menospreciando lo sencillo. Vivimos menospreciando la comida que se nos pone en el plato de nuestra mesa. Ya les dije el domingo pasado, ya aburrimos con lo mismo. Y que solo frijoles, y que solo carne, y que solo en salsa. ¿Y por qué no de otra forma? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Ingratitud, insatisfacción. Y el principio que necesito que se aprendan de memoria y que les quede grabado en el corazón es, la ingratitud se manifiesta con insatisfacción. Díganlo conmigo, ¿les parece? La ingratitud se manifiesta con insatisfacción. Todo no me cansa, todo me aburre. Yo quiero algo de otra cosa más. Mi sueldo no me gusta, quisiera tener más. Mi trabajo no me gusta, quisiera tener más. Mi jefe no me gusta, quisiera tener otro. Mi pastor no me gusta, quisiera tener otro. Es que si el pastor Ricardo fuera como el pastor Carlos, me fuera mejor a mí. Es que si los hermanos de Casa de Misericordia fueran como los de Vida Cristiana, yo estaría más contento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo sin percatarnos somos tan desagradecidos con Dios en lo que tenemos? Ahora déjenme decirles una cosa. La ingratitud provoca muchas cosas, mis queridos hermanos. Pero antes de meternos a todo ese tema, porque vamos a estar en esos días, en estos próximos días, vámonos a Hechos 12, les dije, por favor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué es el servicio de primicias?
Tiene mucho que ver. Por supuesto que sí. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque depende de cuán agradecido esté usted con el Señor. Así usted va a entender que todo lo que viene de la mano del Señor es de Él y le pertenece a Él. Y conste y vuelvo y repito e insisto, no estoy hablando de cantidades. No estoy hablando de cantidades. Porque la Biblia me enseña a mí que Jesús vio a una viuda, a una ancianita que llegó con 2 monedas y le dijo a todos, esta mujer es la que más ha dado. Yo estoy seguro que ahí había mucha gente adinerada que habrá dado mucho dinero. Pero ¿por qué Jesús vio que esas 2 moneditas eran más que todo lo que todos habían dado? Por la disposición del corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo a Jesús no le interesa ni le impresiona los cheques que vienen totalmente llenos de ceros? ¿O los sobres que vienen así de gordos? A Dios no le impresiona eso. A Dios lo que le impresiona es que usted, desde que se levante, diga, hoy es el día que el Señor creó. Hoy le voy a llevar al Señor lo que Él me ha dado. Ese día, mi querido hermano, usted ya dio el paso de gratitud que tenía que dar. Cuando uno dice, qué bien se siente poderle dar al Señor lo que es del Señor. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez en la vida? Yo tuve problemas en mi vida antes, hermano, de darle al Señor lo que le correspondía. Me costaba porque hacía números y decía, y sudaba helado, y decía, Padre amado, ¿y cómo voy a hacer este mes si no me va a alcanzar? Pero el día que lo hice y que tomé la decisión y dije, Señor, hoy lo voy a hacer, ese día fui el hombre más feliz de la tierra. Y desde ese día, por la gracia del Señor, no ha faltado nada en mi casa. Por la gracia del Señor, en mi casa siempre ha habido. No ha habido trabajo, es cierto, pero ha habido provisión. No ha habido muchas cosas que hacer, es cierto, pero el Señor no nos ha dejado que nos falte nada. ¿Se dan cuenta la disposición del corazón? ¿Se dan cuenta? Ahí está predicando aquel. Hermanos queridos, amados del Señor, por favor, dejen de quejarse de lo que tienen y de lo que no tienen. Por favor, dejen de murmurar de lo que les hace falta. Empiecen a dar gracias por el hijo que tienen, porque lo tienen completito, lo tienen sano, no les hace falta nada. Es un tanto tremendo, sí es cierto, pero es suyo y es del Señor, se los ha dado. Es cierto, hermano, los demás lo ven feíto, pero usted porque lo ama, lo mira bonito. Es cierto, hermano, probablemente hay gente que ha de decir, pobrecita la hermana, le salió tan feo el niño. Pero usted cuando lo mira hermoso, el hombre más guapo del planeta. Aquí no hay feos en esta iglesia, gracias a Dios. Comience a verlo, a abrazarlo, a dar gracias por él. Les dejé una tarea la semana pasada. Les dije, ya le llamaron a sus papás para darle gracias por todo lo que han hecho por ustedes. Si nunca lo han hecho, yo les invito a que lo hagan. Se van a dar cuenta cómo se quedan los papás. Y si pueden en videollamada, mejor videollamada, o díganselos de frente. Óiganme esto. Ustedes no saben cuándo va a ser la última vez que van a ver a sus papás. Necesitan decirlo hoy. ¿Por qué nos cuesta? Pregunta, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta dar gracias a nuestro papá y a nuestra mamá? No, pero es que no fueron los mejores. No, mira, mira hermano, usted no sabe, mi papá era duro. Mi papá tenía de aquellas con que le daban a los caballos y con esas me daban a mí. Pero si no fuera por su papá, mi querido hermano, usted no estuviera aquí sentado, ni existiera. Y óigame esto, se lo voy a decir con mucho cuidado y respeto. Si usted no hubiera tenido un mal papá, usted nunca hubiera tenido necesidad de conocer a un Padre Celestial.
Y si usted tuvo un buen papá, dele gracias a Dios, porque Dios dijo, necesito un buen papá para que también me llegue a conocer a mí. Todos los caminos, cuando nosotros amamos al Señor, nos llevan a Él y nos ayudan a nuestro bien. ¿Están ahí? No he leído la Biblia, ¿verdad? Vámonos por favor a Hechos 12. Si no quiero abundar mucho en palabras, más leerles la Biblia. La pastora dijo, allá afuera en el mundo el diablo está levantando sus tinieblas. ¿Cierto? Ahora les digo esto, miren. Israel, esta gloria fue revelada a Israel desde el Antiguo Testamento. Desde la época de Moisés ya la gloria de Dios estaba ahí. Ellos la menospreciaron. ¿Se acuerdan del sermón de Navidad? ¿Se acuerdan que les expliqué cómo la gloria de Dios descendía en unos lugares, estaba en otro, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo? La gloria de Dios se presentaba en diferentes lugares. Ellos pecan, se van en pos de otros dioses y Dios levanta su gloria en Ezequiel y se la lleva para otro lugar. Luego la gloria de Dios otra vez vuelve a aparecer en la persona del Señor Jesucristo el día de Navidad. Aquí la gloria resplandece nuevamente, una gloria que tenía tiempo de no verse de esa forma. ¿Pero qué creen? Juan capítulo 1 dice que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas. Juan también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oigan eso, no dice a los suyos, dice a lo suyo. ¿Se dan cuenta cómo el hombre menosprecia y desagradece la presencia, la gloria y la obra del Señor en sus vidas? Pero yo sé que la iglesia Casa de Misericordia es una iglesia agradecida. Es una iglesia que mira el favor de Dios y dice, no es por mí, es por su gracia, es por su misericordia. Lo que hoy me pagaron no es por mí, es porque Él me lo ha dado. Lo que hoy me hicieron llegar no es por mí, es porque el Señor me lo ha dado. Lo que he vivido no es por mí, es porque el Señor lo ha permitido. Les hago un llamado, mis queridos hermanos, aprendan a vivir con gratitud en lo que tienen. ¿Tienen comida? ¿Tienen vestido? ¿Tienen techo? Ustedes son más ricos que muchas personas del mundo. Aprendan a dar gracias por eso. Entonces, esto era para los gentiles. Esta fue la puerta que se abrió para los gentiles, una gloria sencilla. Ahora escuchen esto, por favor. Israel tuvo la luz todo el tiempo. Israel tuvo la luz todo el tiempo. Tuvo la Torá, tuvo la palabra, tuvo la Tanaj, tuvo los mandamientos, tuvo los preceptos, tuvo los estatutos, tuvo los pactos. ¿No es cierto? ¿Lo tuvo o no lo tuvo? ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿qué tuvieron los gentiles durante todo ese tiempo? Díganlo fuerte, ¿qué tuvieron los gentiles? Tinieblas. Los gentiles tuvieron tinieblas. ¿Han pensado alguna vez en qué época fue descubierto América? Vamos a ver historia, hermanos. 1492 fue descubierto el continente americano. Luego dice que habían colonias de aztecas, mayas, ¿verdad? Y todo eso. Ahora la pregunta sería, ¿cómo conoció a esa gente si es que conocieron del Señor? Porque la luz estaba allá en Oriente, la luz estaba aquí, la palabra, la ley estaba en Israel. Pero ¿y la gente de aquí, la gente de Sudamérica, que no había sido descubierta, cómo pudieron conocer la luz? Estaban en tinieblas. ¿Cierto? Los magos que estaban básicamente en la parte sur, donde está Edom y donde está todas esas cosas, en Arabia, tenían tinieblas. ¿Me están escuchando? Ahora, miren ustedes, curiosamente, la historia registra que aquí, oigan esto, y esto lo pueden buscar ustedes si quieren en internet,
La historia registra que aquí en las civilizaciones antiguas datan o escriben apariciones de personas blancas que les enseñaron a adorar a un Dios. ¿De dónde salieron? Pregúntele al Señor cuando llegue ahí arriba, oiga. Pero es real. ¿Ustedes qué creen? Oigan esto pues. Si en Pentecostés el Señor dio el don de lenguas espirituales y dio un don de lenguas naturales, porque los otros que andaban ahí oían hablar en sus propias lenguas a otros que no habían aprendido esos mismos idiomas, ¿ustedes creen que Dios no quiso para que nadie se excuse, se justifique, agarrar a uno de estos, ponerlo por estas tierras, enseñarle a hablar en maya, enseñarle a hablar en náhuatl, enseñarle a hablar y decirles vaya y predíqueles? ¿Ustedes creen que eso es imposible? Ahora, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, ni lo estoy afirmando, solo estoy diciendo que es posible. Porque mi Biblia dice que nadie va a tener excusa delante de Dios. De alguna u otra manera. ¿Estamos? Ahora, vean esto. Ustedes y yo estamos aquí, hermanos. Estamos aquí en este grupo, no crean, no se crea aquí, no hay nadie, ningún judío. Por naturaleza, por raza. Usted y yo somos salvadoreños, hermanos. Mestizos. Pipiles. No somos pipiles, a ver, va. Usted y yo vivíamos en tinieblas. ¿Quiere que se lo demuestre? ¿Qué andaba haciendo usted antes de conocer al Señor? Yo no creo que usted anduviera haciendo vigilias, evangelizando. Usted estaba haciendo su testimonio antes de conocer al Señor, ¿verdad? Buscando el testimonio. Usted estaba aquí en tinieblas. Y usted estaba rodeado de tinieblas y estaba rodeado de situaciones que no entendía y estaba haciendo cosas que no entendía, tomando cosas que no entendía, diciendo cosas que no entendía, estando con gente que no entendía por qué estaba con ellos. Estoy hablando en un idioma que entienden. Y volviendo a ver para todos lados y diciendo, ¿y quién da algo por mí? ¿Y quién da algo por mí? ¿Quién me puede amar? ¿Quién puede llenar los vacíos de mi corazón? ¿Quién puede llenar los vacíos de papá y de mamá que no estuvieron? ¿Quién puede darme valor a mi vida? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿Quién puede ayudarme? Y en medio de estas tinieblas, mis queridos hermanos, en medio de ser gentiles, de no tener esta luz revelada, porque aunque oímos probablemente la Biblia, oímos probablemente gente que nos hablaba, había algo de esa luz que no entraba en nosotros. ¿Verdad que es cierto? Y por ahí me han contado la historia de alguien que decía, ¿y por qué gritan? ¿Y qué les pasa? Había una luz ahí que estaba, mire, usted debe recibir al Señor. Sí, en otra ocasión. Había algo de esa luz que no era para mí. Parece que le estoy hablando el testimonio de alguien, ¿verdad? ¿Cierto? Pero hubo un día, mis queridos hermanos, pero hubo un día que como una pequeña estrella se abrió un espacio, un hueco en lo más alto del cielo. Y cuando esa luz se abrió, resplandeció Jehová, el autosuficiente que se revela a sí mismo. Y dijo, no me importa tu condición, no me importa las tinieblas donde estás, no me importa la oscuridad que te está rodeando, yo soy la luz del mundo. Y los alcanzó, los tocó y les dijo, mírame a mí, yo te amo, tengo un plan para tu vida, tengo diseñadas promesas para ti. No tienes por qué vivir en tinieblas, no tienes por qué vivir en oscuridad. Y nos llamó a su reino de luz. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, como el enemigo sabe que los hombres aman más las tinieblas que la luz, ¿qué creen que les ofrecen?
Hermanos, como el enemigo sabe que los hombres aman más las tinieblas que la luz, ¿qué creen que el enemigo les ofrece a los hombres? Miren esto lo aprendimos hace tiempo y sigo sin leer la Biblia, pero ya la voy a leer, no se preocupen. La Biblia dice que el enemigo se viste como ¿qué? Díganlo fuerte, ¿se viste como qué? Lo vamos a hacer aquí. Esas son alas, hermano. ¿Ok? Él se viste como ángel de luz. ¿Cierto? Pero dentro de su corazón, ¿qué hay? Se viste como ángel de luz, pero dentro de su corazón lo que hay son tinieblas. ¿Sí? Ahora, mis queridos hermanos, déjenme decirles una cosa. Si usted toma la luz corrupta o engañosa que el enemigo está ofreciendo por medio de placeres, por medio de situaciones que alimentan mi carne, por medio de situaciones que alimentan mi ego, por medio de situaciones que alimentan mi orgullo, mi vanagloria, mi soberbia, mi enojo, mi ira, mis tinieblas, mi muerte, usted en realidad lo que está tomando es más tinieblas del enemigo. ¿Están ahí? Ahora, Hechos 12. Vámonos al versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora digan conmigo, sin cesar. Ahora, esa palabra, sin cesar, es una palabra, escuchen esto, que se traduce literalmente fervor. Les voy a explicar esa palabra ahorita. La palabra fervor es una palabra hebrea que da la connotación o la idea de un músculo que se está estirando hasta lo más que puede. O algo que está haciendo lo más posible, el mayor esfuerzo posible sobre algo. Ahora les voy a relatar qué es lo que estaba pasando. Herodes había agarrado a Pedro, ¿sí? Porque predicaba el evangelio, ya habían matado a un par más de discípulos, de apóstoles, y el apóstol Pedro lo agarraron preso, lo metieron a la cárcel por predicar. La iglesia en las casas lo que empezó a hacer es a orar por el Pedro. Empezó a orar sin cesar, otra vez digan conmigo, sin cesar. Empezó a orar por Pedro y a orar y a clamar e intercedían. No se detuvieron de interceder, de orar por Pedro. Ahora déjenme decirles una cosa. ¿Qué obligación tenían ellos de orar así por Pedro? ¿No les parece que si hubieran sido desagradecidos con Pedro es como, ahí va a salir, el Señor tiene cuidado de él? No le va a pasar nada, si Herodes es mentiroso, es político, no hace nada. Ellos en su corazón lo amaban y tenían tanta gratitud por Pedro que oraron en todo lo que pudieron, intercedieron, clamaron, no cesaron, oraron con fervor. Ya les dije que significa estirar lo más que uno pueda para hacer algo. Estirarse lo más que uno pueda para alcanzar algo. Yo no sé quién ha orado así alguna vez por algo, hermanos. ¿Han orado ustedes alguna vez así por algo? ¿Sí? Ahora, ese tipo de oración de la iglesia iba acompañada de una cosa que se llama gratitud. Ellos tenían gratitud por Pedro, amor por Pedro. Lo amaban como su pastor, lo amaban como su hermano, lo amaban como su líder, lo amaban como alguien que necesita hacer todo lo que tiene que hacer para que Pedro fuera liberado. Yo quiero pensar que la iglesia Casa de Misericordia es una iglesia que cuando decimos en el chat o en el grupo, hermanos, ayúdennos a orar por fulano de tal, todos en ese momento empiezan, Padre, ten misericordia, Señor, ayuda, Señor, guarda, Señor, tu gracia, tu misericordia, y a clamar.
Y yo he podido ver cómo las cosas que ponen en el grupo, el Señor nos respalda, el Señor nos responde. ¿No se han dado cuenta ustedes? Ahora, si usted no es de lo que ora, yo le invito a que cuando pongan ahí en el grupo, hermanos, ayúdenos a orar, usted métase a orar, usted en su cama, en su cuarto, qué sé yo, busque al Señor y únase en oración a nosotros por eso. Versículo 6. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, permítame. Habían dos soldados, Pedro estaba en la cárcel. Ahora, cuando piensan en esa cárcel, no piensen en una cárcel como la que tenemos aquí, ¿verdad? Cuando piensan en una cárcel de estas, eran mazmorras, eran cuevas. Ahora, una característica especial de estas cuevas, mis queridos hermanos, es que no tenían luz. Es que lo que había en ellas era pura oscuridad y tinieblas. Ahora, ¿cómo sé que era tinieblas o que era oscuridad? Vean lo que dice el siguiente versículo. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que se daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de ellos. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora déjenme decirles una cosa. ¿Cómo se van a librar de las tinieblas en las que el enemigo los quiere aprisionar? ¿Cómo se van a librar de las tinieblas en las que el enemigo quiere tenernos prisioneros, atados, sin fuerzas? Se van a librar solamente por la presencia de Dios, solamente por la oración, solamente por la búsqueda de Dios, solamente por confiar en Dios. Que alguien me explique por qué Pedro no padecía de insomnio dentro de la cárcel, sino que estaba dormido. ¿Será que Pedro era haragán y no quería orar? Hermanos, a nosotros solo nos dicen que los casos van aumentando y ya no duermen. Y lo primero que hace ¿y cuántos casos salieron ayer? Quiero ver, ay Dios mío. Oigan, las tinieblas de afuera se están expandiendo, están creciendo. Las tinieblas de afuera están aumentando. Las tinieblas de afuera el enemigo está poniendo cada día más, porque sabe que a los hombres les gusta vivir en tinieblas. Pero déjenme decirles una cosa. La Biblia también dice en Mateo capítulo 17 o 16, cuando Jesús le dijo a Pedro: pero la iglesia que voy a fundar, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La casa del Señor, los templos y moradas que son ustedes y yo, pueden prevalecer en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, porque tienen la luz de Cristo. No necesitan vivir en tinieblas, no necesitan vivir en oscuridad, no necesitan vivir en la confusión, en el temor, en la duda, en el miedo. Lo único que tienen que hacer es descansar, sentarse y decir: Padre, tú tienes el control de lo que está pasando en mi vida. Te doy gracias, te bendigo, te amo, porque sé que no me has dejado, no me has desamparado. Y entonces, cuando usted menos venga a sentir, la luz del Señor va a iluminar cualquier ambiente, cualquier alrededor que usted tenga de oscuridad, de tinieblas, y la oscuridad se va a disipar por la luz de Jesús en usted. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, sigamos con nuestro tema. Voy a empezar a predicar. Son bromas. Le vi la cara de susto. La
el mayor problema que tenemos es la ingratitud. ¿Qué hubiera pasado, mis queridos hermanos, si Pedro hubiera empezado dentro de la cárcel? Señor, mira, si yo predicando tu palabra estaba, Señor. Si yo haciendo todo lo que tenía que hacer estaba, Señor. Si yo diezmo, si yo doy mis primicias, Señor. Señor, si yo me porto bien, soy correcto, no le fallo a mi esposa, no le falto el respeto a nadie, yo no le hago nada mal a nadie y aquí estoy encerrado en una cárcel. Nuestro mayor problema es la ingratitud. Ahora déjenme empezar en este sentido a decirles qué es lo que produce la ingratitud en nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé que estoy siendo malagradecido? ¿Cómo creen que identificamos que estamos siendo malagradecidos? ¿Qué dijeron? Por nuestra forma de actuar, dice Gonzalo. ¿Alguien más? ¿Cómo sé que estoy siendo malagradecido? Ingrato con Dios. ¿Cómo? Por lo que sale de mi boca. Ajá. Ya les dije, ¿cómo se manifiesta la ingratitud? Insatisfacción, murmuración, quejas, disgusto, enojos, molestias, depresiones. Así se manifiesta la ingratitud. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿alguien aquí tiene problemas de ingratitud? ¿Cómo lo sé? No sé, pastor. Yo no sé si estoy diciendo mal. Mire cuánto habla. Mire cuánto se queja. Mire cuánto se queja de su esposo. Ah, pero si le aseguro que no estuviera y lo tuviera que enterrar, ahí estuviera diciendo, no, Señor, era mentira, Señor. Mire cuánto se queja de su esposa. Mire cuánto se queja de su trabajo. Mire cuánto se queja de sus hijos, de lo que tiene que pagar. Mire cuánto se queja del recibo de la luz. ¿Se han dado cuenta cuánto se queja la gente del recibo de la luz? No hay problema, hermano. Queremos una máquina del tiempo y me lo llevo 200 años cuando no había luz. Vaya, no va a pagar recibo de luz. ¿Cómo cree que va a vivir mejor? ¿Como hace 200 años o como hoy? ¿Se dan cuenta dónde está nuestro problema de ingratitud? ¿Amén? ¿Está hablando alguien el Señor, hermanos? Tenía un dicho, un amigo muy querido que ya está muy señor, y me enseñó un dicho hace muchos años. Se los voy a enseñar. ¿Quieren que se los enseñe? ¿De verdad? Pregúntale de la par suya, ¿quieres que te lo enseñe? Dígale. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Levánteme la mano aquí, ¿quién tiene problemas? De cualquier índole, trabajo, emocionales, dinero, casa, esposo. Oigan esto pues, oigan, consejo de oro que alguna vez nunca se les olvide. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te quejas? Y si no tiene solución, ¿por qué te quejas? Para que nunca lo habían oído, ¿va? Oigan pues, piénsenlo bien. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te quejas? Y si no tiene solución, ¿por qué te quejas? Si no puedes hacer nada. Lo que tengas que hacer, hacelo. Y lo que ya no puedas hacer, ya no lo hagas. Y solamente confía en el Señor. ¿Les gusta ese consejo? A ver, entonces, ¿por qué les pregunto esto? Les digo esto, miren pues. Si yo entiendo y sé que la cabeza de todas las cosas es Dios, yo tengo que entender eso, ¿va? ¿Quiénes entienden que la cabeza de todo es Jesucristo? Que Él es la cabeza, el dueño, amo, Señor, decididor de todo, juez justo, que nada pasa en el universo sin que de su mano no salga, o sin que de su mente, sin su propósito, sin su consejo. ¿Todos saben eso? ¿Y entonces de qué se quejan? ¿Ustedes de qué se quejan? De la casa que nacieron, de los padres que los tuvieron. ¿Por qué se quejan? ¿Que no entendemos que Dios es la cabeza, pues? ¿Se dan cuenta dónde está nuestro problema de ingratitud?
¿No es acaso Dios la causa, la cabeza de todas las cosas que nos pasan, tanto placenteras como dolorosas, tanto que me gustan como que no me gustan? Pero Dios sigue sentado en su trono, pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro problema de ingratitud? Nuestro problema de ingratitud está en no reconocer la soberanía de Dios en todas las cosas. Ya les he dicho, ¿verdad? Es que si el Señor me hubiera hecho más alto, a mí unos 10 centímetros más alto, mis problemas estuvieran resueltos. Miren, hay gente que ha dicho, si el Señor me hubiera dado el don de leer, no hermano, leer no es un don. Leer es un hábito que usted se tiene que formar con disciplina. ¿Se dan cuenta? Nuestro problema de ingratitud tiene su raíz en que no reconocemos a Dios como el dueño y como el soberano de todas las cosas. El día que yo entienda, reconozca que Jesús es mi Señor, que Él es el dueño de lo que tengo, que es el dueño de lo que yo soy, ese día, mi querido hermano, yo no voy a tener problema con entender que Dios me está haciendo pasar por lo que sea. Les voy a poner una vez más el ejemplo de lo que más recientemente vivimos nosotros con mi familia enferma en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que hubiera sido agradecimiento de mi boca decirle, Señor, si yo te sirvo, mira aquí, mi vida entera es la iglesia, Señor, mi vida entera es servirte, buscarte, estudiar, Señor, ¿y tú por qué no protegiste a mi familia? Pero ¿saben qué hice yo? Se los soy honesto y les voy a compartir mi testimonio en eso. Yo solo le dije, Señor, yo voy a orar por ellos, a creer que tú tienes el control de todas las cosas. Tú sabes lo mejor, te los entrego en tus manos. No están en mejores manos que en las tuyas, porque tú tienes el control de todo. Y pregúntenme, ¿me dio miedo? Sí. A ver que le digan a ustedes, a Andy tuvo la experiencia, Andy, tu papá estuvo con COVID también. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que tu papá tenía COVID? ¿Sí? ¿Ustedes creen que no es humano sentirse mal, triste, preocupado? Pero ¿saben qué hace uno cuando tiene gratitud al Señor? Señor, te agradezco porque tú tienes el control, porque tú eres la cabeza. Pedro sentado o acostado en su celda, me imagino que habrá dormido tan plácidamente. Pues no crean que pensando, a saber si me van a matar mañana. Quizá ya no voy a volver a ver a mis amigos, a mi hermano. ¿Ustedes creen que estaba pensando en eso? Está el otro relato de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo lo metieron preso? ¿Qué estaba haciendo Pablo? A ver quiénes leen la Biblia. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando fue liberado también milagrosamente? Cantando. ¿A dónde encuentran quejas ustedes en eso? Pero se dan cuenta que nosotros somos bien bocones, ¿va? Hermanos, es que nos camina primero la lengua y después el cerebro. Primero va la palabra y después va el cerebro detrás persiguiendo la palabra. Deténgase. Cuando esté pasando algo, cuando esté viviendo algo, deténgase y diga, Señor, perdóname si es mi culpa. Perdóname si yo tengo la culpa, Señor. Me arrepiento porque probablemente mis decisiones me metieron en esto, Señor. Ayúdame, Señor, no me dejes solo. Ayúdame a enmendarlo, ayúdame a remediar lo que he hecho. Señor, y si no es mi culpa y tú me has metido en esto porque a ti te ha placido, te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y tienes un propósito para mí en esto. Y sé que tú tienes el control, sé que tú eres la cabeza, Señor. Entonces voy a confiar en ti. Y entonces, mi querido hermano, el día que usted se vaya a acostar y ponga la cabeza en la almohada, no va a pasar ni 2 minutos y usted ya va a estar roncando. Porque esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no viene porque yo vea que Dios me está resolviendo las cosas. La paz de Dios viene cuando yo entiendo que pase lo que pase, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Y yo estoy en esta tierra de pasada. Así el Señor decida llevarme hoy. El Señor es el dueño, el amo de mi vida. Él tiene el control por completo de mí y de usted. No tengan temor, no tengan miedo, no se detengan, avancen, no se desanimen. Levántense y digan, Señor, tú tienes el control.
Pongo en mis manos lo que voy a hacer, pongo en mis manos lo que estoy haciendo, porque tú tienes el control. Te agradezco de antemano. Si funciona, si no funciona, yo te voy a bendecir. Si me das o me quitas, yo te voy a bendecir. Porque tú sigues siendo Dios. Y tú sigues mereciendo mi alabanza, hagas o no hagas. Tú eres Dios y eres bueno. Y mis queridos hermanos, ante esas cosas, Herodes, en este caso que estaba siendo una figura del enemigo queriendo aprisionar para que el evangelio no se esparciera, no pudo hacer absolutamente nada. Solo quiero terminar contándoles una historia que leí ahorita que estaba buscando una referencia para esto que estamos hablando. Permítame. Oigan esto. F.F. Bruce es un autor de comentarios bíblicos. Solo les voy a leer esto y vamos a terminar. Relata la historia de un hombre que se llamaba Sundar Singh. Él era un cristiano tibetano que fue liberado milagrosamente. Oigan esto. Él se dedicó a predicar el evangelio. Lo metieron en un pozo, le pusieron una tapa y lo cerraron con llave. Lo dejaron en el pozo a modo de que muriera de hambre dentro del pozo. Dice que la historia cuenta que este hombre podía ver los cadáveres de la gente que estaba dentro, que había fallecido en ese pozo. Luego dice, en la tercera noche de su encarcelamiento, después de alabar, orar, escuchó que abrieron la tapa, quitaron la tapa, bajaron una cuerda con un nudo y le dijeron desde arriba, súbete en la cuerda. Dice que él se agarró de la cuerda como pudo, porque resulta ser que un brazo se le quebró cuando cayó del golpe. Luego dice, lo levantaron, lo volvieron a poner, lo sacaron del pozo y él no se pudo dar cuenta quién lo sacó. Luego dice que cuando se levantó para tratar de ver, no había nadie que lo había sacado. Oigan eso, no había nadie que lo había sacado. Se levantó, milagrosamente el Señor empezó a tocar su cuerpo y ¿qué creen que empezó a hacer? Volvió a empezar a predicar, la razón por la que lo habían metido. Regresó al mismo lugar, empezó a predicar. Luego llegaron a un funcionario que era el que lo había metido preso, porque era prohibido predicar. Y oigan esto, cuando le preguntaron que quién lo había sacado, él dijo que no sabía, que alguien había abierto la tapa, lo habían sacado y entonces a él había empezado a predicar. Cuando empezaron a registrar, buscaron la llave que tenía del pozo, porque solo una persona lo tenía. Y eso es un dato histórico, ahí está registrado en este libro, que se los puedo pasar si quieren, de F.F. Bruce. Cuando empezaron a buscar la llave que abría ese pozo, encontraron que la llave estaba dentro del cinturón del funcionario que lo había arrestado. ¿Me entendieron? O sea, el que lo había metido preso, el que lo había metido en el pozo para que muriera, era el mismo que tenía la llave que lo había sacado. Y nadie sabe porque él nunca se dio cuenta quién lo sacó. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? El poder de la gratitud, mis queridos hermanos, es que la gratitud abre puertas, abre prisiones. Acuérdense lo que nos enseñó el pastor Eric Urruela. Él nos enseñó que la gratitud abre las prisiones del temor, de la depresión, abre las prisiones de la tristeza. Es la gratitud la que nos va a sacar adelante, mis queridos hermanos, con la ayuda del Señor. ¿Amén? ¿Estamos? Bueno, pongámonos de pie y vamos a orar, por favor. Le vamos a pedir al hermano Mike que venga, por favor, y ore. Orar, hermano Mike, y después por los anuncios y la ofrenda, por favor. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu consejo, Señor, tu dirección, tu instrucción en nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias por tener el control de toda nuestra vida, de todo lo que somos, lo que hacemos. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. En nuestra entrada, en nuestra salida, en lo que hacemos o en lo que nos pasa, tú tienes el control. Tú eres la cabeza de todas las cosas, Señor. Ahora te pido que nos bendigas, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Bendícenos con que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, quede sembrada en tierra fértil y que dé fruto al 100%, Señor. Te pido que nos bendigas siendo personas agradecidas. Ayúdanos a dar gracias por nuestra pareja. Ayúdanos a dar gracias por nuestro esposo o esposa, Señor. Ayúdanos a dar gracias por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por la provisión, Señor, por el trabajo que nos has dado,
por lo que te podemos traer de regreso a ti, Señor.